El lunes de esta semana retomó la actividad de la construcción. 40.000 trabajadores volvieron a sus tareas. Para muchos no era el momento, era prematuro, era un riesgo, no iba acorde a lo que se venía pregonando por parte de la autoridad de gobierno, autoridad sanitaria, de quedarnos en casa, de evitar aglomeraciones. Muchos decían, bueno, lo dijo el propio ministro de Trabajo, los obreros de la construcción trabajan al aire libre, no están muchos obreros juntos, están desperdigados por la obra. Algunos televidentes nos escribían mencionándonos algunas obras en particular donde sí hay partes en las que están trabajando de a varios. Bueno, esto es una cuestión de probemos, ensayemos, a ver qué se puede, qué no se puede. Para muchos es un riesgo porque está la salud en juego. Es un tema también polémico, hay muchas opiniones, todos tenemos nuestra postura, nos caracterizamos por ser bastante críticos, pero bueno, vamos a ver desde el propio Sindicato Único de la Construcción, el ZUNCA, cuál es la mirada, cuál es la opinión y cuál es el resultado de esta primera semana de trabajo. Por eso estamos en comunicación vía Skype con el secretario del ZUNCA Maldonado, Ignacio Bardesio. Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo anda, Marcelo? Bien. Gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, ¿qué conclusión sacan de esta primera semana de retomar actividades? Bueno, la primera semana fue bastante complicada, sigue siéndolo, debido a que, bueno, que nos encontramos con diferentes dificultades a la hora de aplicar el protocolo de prevención que nosotros acordamos con las cámaras, en el marco de que nos exigen que retomemos las tareas, las actividades. Y la verdad que hubieron diferentes voluntades de parte del sector empresarial, algunas empresas que incumplían o desconocen el protocolo, otras que lo incumplían parcialmente el protocolo, y otra situación mucho más grave, que es la que tiene que preocupar a las autoridades que estamos denunciando, es que muchas empresas tomaron medidas de despido, de mandar al seguro de paro a trabajadores, y eso fue parte de un tema que nosotros habíamos acordado de que no se podía efectuar. Nuestra premisa era, si nos exigen que entremos a trabajar, nosotros queremos que ingresen todos los trabajadores que estaban antes de la licencia. Y se encontraron el lunes con que hubo unos 200 acá en Maldonado que fueron a seguro de paro. Y creo que algunos más. Ajá. Algunos más. Estamos terminando esta semana de hacer un relevamiento por diferentes obras, pero sí, tenés en la parada 17, que es la obra más grande, 120, otra empresa Uresil 50, Miami Boulevard 80, es decir, esas son las más grandes, pero también tenés menores obras de menor tamaño que también han sacado trabajadores. Claro, empezás a sumar de a 2, de a 5, de a 8 y estás en los 500 trabajadores de repente que Al menos. pensaban retomar la actividad y sin embargo fueron a seguro de paro. ¿Cuál es la situación respecto a esta obra de realojo del Kennedy en la que había un trabajador que se había hecho un test pero no tenía el resultado, se reintegró a trabajar, esto generó polémica, era un delegado del ZUNCA, la Intendencia habló de despedirlo, el ZUNCA dijo que no lo iba a permitir? ¿Cómo está la situación a esta hora en ese aspecto, Ignacio? Bueno, a esta hora puntualmente justo estamos reunidos con la Intendencia por ese caso. Estamos en un cuarto intermedio para encontrar una salida. Bueno, tu posición, lo que planteas tú es cierto, nuestra posición es clara, que el compañero no debe perder su puesto de trabajo, y estamos tratando de encontrar una solución para el compañero. ¿Y se va a tomar alguna medida en materia de prevención o bajar una línea, digamos, para evitar estos casos en lo que es retomar la actividad en la obra de la construcción? Sí, nosotros el protocolo establece varias cosas. Primero los implementos personales de los compañeros, que son las mascarillas, que eso es todo una nueva forma de prevención que tenemos que también culturalmente conversar con los compañeros y que se naturalice el uso del tapaboca. Bueno, el uso de alcohol en gel y la higiene casi que permanente. Por eso el protocolo también establece que en diferentes lugares de la obra existan bachas para que los compañeros se laven permanentemente las manos, acondicionar los comedores para que no existan aglomeración lo menos posible, que sabemos que eso es difícil en la construcción. Hay algo que se tiene que tener en cuenta. La industria de la construcción es totalmente lo opuesto a las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud
con respecto a la prevención de esta situación sanitaria. Es un lugar donde existen aglomeraciones, quieras o no. Es un lugar donde es insalubre, porque hay un estudio de la Cátedra de Medicina que establece eso. Y es un lugar donde permanentemente no hay higiene, es decir, es difícil mantener la higiene en una obra. Entonces, son todas cuestiones que los trabajadores estamos padeciendo y lo que logramos ahora con este protocolo, por lo menos prevenir en algunos aspectos. Y en este caso, los compañeros que tienen algún síntoma deberían ser destinados es decir, llamar a la conhoraria móvil, y la conhoraria en todo caso lo certifica, y la conhoraria, el doctor que va por la emergencia, es el que determina qué parte de la obra también iría a un resguardo, a una cuarentena, o si es toda la obra. Eso lo determina el médico que atiende la situación. También hay un capítulo aparte que me gustaría que lo sepan, que contempla este protocolo, es que a los compañeros mayores de 65 años y a los trabajadores y trabajadoras que tengan enfermedades crónicas respiratorias, tendrían que ir a certificarse, porque son las personas que están en la franja de riesgo de contagio, están mucho más vulnerables. Entonces, la intención es que esos trabajadores puedan ir a la cuarentena obligatoria y que vayan por DICE, y en caso de no tener DICE, porque lo que establece DICE es que tenés que tener 75 jornales trabajados para poder tener el beneficio económico, nosotros creamos un fondo COVID-19 junto con las cámaras que se le destina al trabajador por los 14 días que está, 16.000 pesos, y a los mayores de 65 años por mes 23.000 y pico de pesos. Esas son medidas que tomamos también que apuntan a preservar a los compañeros más vulnerables, y que también contemplamos la situación material de los compañeros que no tienen por diferentes circunstancias. Consultándote nuevamente en lo que son las medidas de prevención, más particularmente en el caso del realojo de la obra del Kennedy, ¿no? Como pasó en los últimos días, y fue el caso como que se difundió. Se bajó una línea en cuanto a qué pasa con, no las personas obviamente que tienen síntomas y que fueron sometidas a un examen de COVID-19 y que tienen que esperar su resultado, sino lo que pasó, por ejemplo, con este trabajador, ¿no? Que él no tenía síntomas, en realidad, que se hizo el examen porque su mujer tuvo síntomas y le recomendaron que él también se lo haga, y que estaba esperando este resultado, pero fue a trabajar, digamos, sin el resultado oficial del examen que se había realizado. ¿Se bajó una línea en este tema? Sí, bueno, eso creo que va a ocurrir a partir de que termine esta reunión. Nosotros estamos tratando de encontrar caminos para resolver la situación. Entendemos que fue una cuestión de mala voluntad, porque como tú dices, él acompañó a su compañera, le hicieron el test, y como nosotros culturalmente tenemos muy arraigado de que si vos faltás a la obra tenés que llevar justificativo, comprobante, un certificado, y a él no se lo dieron. Él razonó de que, bueno, él podía ir y podía hacer su vida. Claro, una vez que detectan, él comenta eso, bueno, él se va para la casa y paralizan las tareas en la obra. Yo creo que a partir de ahora hay que hacer mucho más énfasis en que aquellos compañeros que tengan al menos un síntoma, porque a veces compañeros que se transportan en la moto o lo que sea, y el propio frío genera que esté tosiendo, pero no quiere decir que sea síntoma. Pero aún así hay que tener la precaución de que si tiene tos, como en este caso que tenía tos el compañero, de tratar de que se hagan los controles correspondientes. Se va a hacer énfasis en eso, Nicolás. Y que se espere el resultado para reintegrarse a las actividades laborales. Exacto, sí, ya, mirá, hay un caso más en la obra que... ¿En esta misma obra? Sí, claro, pero ese no fue mediático porque en realidad el compañero estaba en la obra, tenía un poco de tos y se fue a hacer el estudio. Claro, pero estaba dentro de la obra, él sintió y fue al sanatorio. Y estamos esperando estamos esperando que termine el test el compañero, a ver cómo le va, y ver en todo caso los de la salud que hacen con el resto de los trabajadores. Pero esto lo decíamos nosotros, esta circunstancia que entendemos que la construcción no está en condiciones de iniciar las actividades por esta situación, sabemos que estos casos van a seguir pasando, van a seguir surgiendo. Lo que sí apelamos es que se maneje, no de forma discriminatoria hacia los compañeros, que se maneje con la forma que se está manejando, que en realidad vemos que hay mucha confusión también de parte de las autoridades, porque
en la mañana te dicen una cosa y de tarde dicen otra, y no lo decimos que sea de mala voluntad, sino que también a veces van cambiando en función de los datos y las estadísticas y las cosas concretas que están pasando. Entonces también que tengamos en cuenta eso, que la industria, lo decíamos, no era el mejor lugar, el gobierno y las cámaras determinaron eso, y nosotros, como nos convocan, fuimos. Y bueno, tratamos de ir previniendo lo más que podamos, y claro que vamos a poner todo del sindicato para concientizar a los compañeros, y colaborar con el sector empresarial para que se afecten lo menos posible los compañeros. ¿Y cuál es la situación entonces en esta obra? Perdón, para ir redondeando. ¿Se siguen las actividades o ahora se están esperando el resultado de este otro caso que estabas contando? No, las actividades hoy ya se iniciaron. Hoy ya se iniciaron las actividades porque el test del compañero inicial había dado negativo. Y en definitiva, como dio negativo, ya llamaron a la obra, llamaron a los trabajadores, hoy están. Y bueno, sigue su normalidad. Ahora, una vez que dé negativo, si los resultados del otro trabajador, no sé cuál va a ser la determinación, pero eso la toma la autoridad de la salud, en realidad. Porque es diferente el procedimiento en este caso puntual. En el otro caso, el trabajador había ido el fin de semana, y en este caso el trabajador estaba en obra. Pero en este caso son las autoridades de la salud los que determinan qué se hace, cómo se sigue. Ignacio, te agradecemos mucho por habernos atendido, te mandamos un saludo a la distancia y hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme contarlo de la realidad de nosotros. Con mucho gusto. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos.